Hola a todos y todas, soy Sirio Chigo y hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, que es el machismo en el mundo de los videojuegos. El machismo es que contra lo que hay que luchar y, aunque no lo creamos, en el mundo de los videojuegos está muy presente. Aunque actualmente sabemos que casi la mitad de jugadores de videojuegos y de consumidores de este sector son mujeres, la triste realidad es que solamente un 5% de ellas representan el sector no que cinca a lo profesional. ¿A qué se debe esto? A que el machismo está muy presente en este mundillo. Aunque ahora es bastante normal ver mujeres jugando a videojuegos y, como ya vos dije, casi la mitad de las que juegan son mujeres y no hombres, la realidad es que tan solo va unos años los videojuegos estaban considerados para niños y no para neñas. Y cuando había videojuegos para neñas, para rematar, y eran videojuegos que representaban profesiones estereotipadas para las mujeres. Los títulos de los juegos eran o juegos de la Barbie o una serie de juegos que salieron para DS con títulos del tipo Imagina ser mamá, Imagina ser diseñadora, Imagina ser peluquera. Con las nuevas Imagina Ser, cuida de tus bebés más adorables. Vístelos, dales de comer, llévalos al parque y mira cómo crecen. Ya no ya que fueran títulos que segregaban el género, ya que también segregaban a que los niños no pudieran jugar a ellos, por decirlo de alguna manera, porque venían ya con un nombre como que ya era para mujeres. Esta situación, por suerte, fue ya mejorando, pero no que ya los juegos online sigue habiendo un paternalismo bastante presente. Y un machismo también. ¿Qué quiere decir esto? Si estás jugando un juego online y con solo tener un nick que sea femenino o que descubran que es una mujer, van a aparecer jugadores que van a querer enseñarte en todo momento cómo jugar, o si es un mundo abierto, guíate por el mundo porque piensen que no sabes hacerlo, van a hacerte regalinos y, sobre todo, cuando son ya juegos competitivos o mazmorras o cosas así, en el momento que metes la pata, como tengas nombre de mujer o sepan que ella es una mujer, van a saltar insultos tipo puta, tipo vete a fregar, vuelve para la cocina, tú no pintes aquí, las mujeres no saben jugar. Parece que suena como de algo extraterrestre y que no nos sucede, pero a mí de fecho sucedióme y varias veces todo lo que os estoy contando. Para luchar en contra de esta situación están haciéndose toda una mena de protestas, de libros y de asociaciones de mujeres, y no solo de mujeres, sino también de hombres que creen que tiene que haber igualdad en este mundillo. De algunos de estos luchadores podemos atoparles en Todas Gamers o en Women's in Games, y en un montón de publicaciones que podéis encontrar en todas las redes sociales y en páginas web. A ver, ¿qué podemos decir en serio? No, de verdad. No. Y nada, este es el canal de YouTube de Todas Gamers y, como os prometimos que a los 500 suscriptores haríamos un vídeo, pues bueno, aquí estamos intentando hacer un vídeo. También otra parte del mundo de los videojuegos donde las mujeres están bastante arrequesadas y en el propio desarrollo de videojuegos. Y es bastante raro y poco común encontrar mujeres, pero no porque no estén interesadas en el tema, sino porque realmente suelen buscarse más bien perfiles masculinos y en el momento que ella es mujer también consideren que no estás preparada. Y también hay un número bastante inferior ya de por sí, no que lleguen mujeres programadores y que tengan ingeniería informática y profesiones por el estilo que sirven para ello. Porque la realidad es que cuando lleguen al mundo laboral luego rechácenles por el mero hecho de ser mujeres. Para hablar de otro sector de los videojuegos, hablando de los streamings, para una mujer es mucho más complicado hacerse hueco en este mundillo de los directos, porque muchas veces siguen la por físico o consideran que no sabe jugar también porque es mujer. Y ya no vos voy a hablar no que cinca a gestión de redes sociales de compañías de videojuegos o la venta directa de videojuegos. Esto ya vos falo desde una experiencia mía propia laboral de haber estado trabajando en ese sector. Y es horrible estar trabajando y que te venga de alguien, por ejemplo, a preguntarte si ya que no hay un hombre trabajador en la tienda porque ella es mujer y no entiendes de videojuegos, o tener discusiones con más y pas porque vienen para juegos para la FIA y consideren que como una niña y pequeña, o una niña y a lo mejor la niña pequeña tiene 16 años, pues por el mero hecho de ser una niña, que no puede jugar a juegos de lucha y tiene que jugar a juegos pues de cocinites. Pregúntense si hay juegos de diseño, juegos de mamás y papás, y la verdad que ya que yo pensé que ya no existía, pero está muy presente. Y hasta aquí una pequeña visión de lo que es el machismo en el mundo de los videojuegos. Prestaríame mucho que comentarais si tuvisteis alguna experiencia negativa de este tipo o de alguna que yo no haya mencionado. Vémonos en el siguiente programa de Cosplay Presta.